Bienvenidos a Cancomic. Hoy vamos a reseñar algo que me hacía mucha ilusión. La película de Black Adam, la aparición de la JSA en esa peli ha hecho que me despierte el interés en pegarle una relectura a uno de mis cómics favoritos de pijameo, la JSA de Geoff Johns, David Goyer, James Robinson y Stephen Sadowski, que va a ser más o menos el dibujante titular que vamos a tener en todo momento. Y bueno, estos son 8 tomos que lo que nos vienen a contar aquí va a ser una actualización de lo que es el concepto de la JSA. Aquí vamos a tener un Geoff Johns, siempre se recuerda como la JSA de Geoff Johns, pero no hay que olvidar un poco a David Goyer, que fue el guionista ni más ni menos que de la trilogía cinematográfica de Blade y en compañía de los hermanos Nolan de lo que fue la trilogía del Caballero Oscuro de Batman. Y también tenemos a James Robinson, que es un guionista que tiene mucha solera a la hora de contarte historias clásicas actualizadas a la par que entretenidas, lo cual es muy importante en esta JSA, ya que luego os comentaré un poquito de una serie previa que hubo que estuvo bastante bien también, pero que quizá no ha envejecido tan bien o se hace un poquillo más durilla. Y era una de las cosas que hizo que la JSA estuviera tan alejada, ¿no? Un poco de lo que son los tiempos modernos, en los años 90, en los 2000, porque la gente no se atrevía, ¿no?, a sacar una serie protagonizada por héroes viejunos. Aquí vamos a tener una premisa muy chula en la que, digamos que con la excusa del fallecimiento de uno de los antiguos miembros de la JSA, pues va a servir para que se reúnan de nuevo tanto lo que fueron los superhéroes clásicos como sus relevos generacionales, como sus discípulos, los cuales pues digamos que van a tener que afrontar una amenaza repentina. Y eso pues poco a poco va a avivar las llamas un poco de revivir esa JSA, esa primer supergrupo de superhéroes, y a la vez que nos presentan a personajes de nueva creación, como va a ser por ejemplo esta nueva Hawkgirl, que luego va a tener mucha importancia y va a tener su propia serie regular, de la que os hablaré luego también más adelante. Y en definitiva lo que tenemos aquí es un cómic de pijameo puro y duro. Bueno, deciros que vamos a tener por aquí también algunas referencias muy chulas, como esta que estáis pudiendo ver aquí. Aquellos que os hayáis leído el Sandman de Vértigo de Neil Gaiman, pues podéis reconocer alguna de estas escenas. Pero es que sepáis que Sandman no dejó de ser una actualización moderna de este personaje clásico, en el cual simplemente pues utilizaba unas pistolas que dormían a la gente y ya tenía pues su casco característico con forma de trompa, que esto luego se readaptó para crear toda la trama de los Eternos y todos estos personajes, por lo cual todos estos personajes, este elenco de superhéroes fueron muy inspiradores para las cosas que hemos visto en los tiempos modernos. Como veis aquí tenemos un poco esa alineación en la que tenemos tanto gente nueva como gente veterana. Esto es que va a ser divertimento puro. A mí me parece una serie genial, o sea, al mismo tiempo que te presenta historias entretenidas en las que tenemos pues batallas de grupos, dinámicas de grupos muy interesantes, nos van a ir indagando y nos van a ir presentando poquito a poco a todos estos personajes, tirando de forma muy respetuosa de lo que fueron sus anteriores encarnaciones, sus anteriores historias. Va a ser como siempre ha sido Geoff Johns, que ha sido muy respetuoso de lo clásico, pero al mismo tiempo te lo adapta contándote historias modernas, entretenidísimas y dándonos, como no me canso de decir siempre que hablo de esta colección, de una de las mejores historias de pijameo de todos los tiempos. En cuanto al dibujo, sí que vamos a ver una clara evolución según vaya avanzando. Es un dibujo correctito, no es el típico dibujo a lo mejor hipercomercial, a lo mejor que pueda entrar por los ojos de primeras. Es funcional, sin más, sí que le da un poquitín ese toquecillo clásico, pero sí que os diré que conforme la colección avanza, conforme te vas habituando, te vas acostumbrando un poquito a él, vas a disfrutarlo plenamente y vamos a ver, como os digo, una mejoría a nivel visual bastante considerable. Con lo de Geoff Johns, deciros que aquí teníamos un Geoff Johns muy primerizo, o sea, aquí teníamos un poco un Geoff Johns que se dejaba un poco guiar por James Robinson, que era un poco quien le marcaba un poco las líneas a seguir, pero consiguió cogerle el punto a la colección de tal manera que al final la fue haciendo suya, fue introduciendo personajes que ahora pues están muy en boga. Aquí vamos a tener a James Robinson en este primer tomo, casi todo va a ser de él y de Goyer, lo vamos a tener durante los 5 primeros números, y en el 6º número donde entra Geoff Johns, fijaros ya con qué intención entraba de introducir al personaje de Black Adam, de construir todo aquello en lo que se ha cimentado la nueva película. Y aquí vamos a tener una de esas primeras apariciones de Black Adam. Ahora que a lo mejor hay más gente interesada en este personaje, pues si os cogéis esos tomitos que saca CC, por ejemplo este enfrentamiento primero, lo vais a perder, que no deja de ser un enfrentamiento sin más, en el que Black Adam se vuelve loco y tenemos pues aquí una lucha. Veis, aquí tenemos muchos elementos como hemos visto en la película, como esta famosa palmada, estas team-ups de la JSA intentando acabar con él.
Y sí que es una curiosidad porque luego más adelante veremos que se recupera con mucha más fuerza. Aquí simplemente fue un primer acercamiento, pero que sepáis que, fijaos en el primer número en el que entra el propio Geoff Johns, ya entró muy fuerte, ya entró introduciendo sus líneas madres y trayéndonos el que para mí es la mejor parte, el mejor arco argumental, que es este de Cae la Oscuridad, donde hace lo que os digo, respetar los antigua idiosincrasia de los personajes, introducirnos nuevos conceptos, enfrentarnos a los personajes a sus miedos. Aquí tenemos un enfrentamiento entre Alan Scott y su hijo Obsidian, que esto es una cosa que si habéis estado un poco al tanto de la continuidad, sabéis que es uno de esos personajes que acabó convirtiéndose en villano por una serie de cosas que suceden. Y es que estos dos números, en 2 números te soluciona un evento a nivel global, porque aquí lo que tenemos en la JSA es que se van a enfrentar a amenazas globales, van a ir de un país a otro, enfrentándose a cualquier cosa que salga que solamente ellos puedan hacerle frente. Te va a introducir nuevas encarnaciones, como este Doctor Medianoche, que es una puta pasada de personaje, introduciéndonos, como os digo, también conceptos nuevos como que es ciego, o sea, este personaje es ciego y va a utilizar su tecnología para más o menos ir tirando al día a día. Es entretenidísima, es una pasada de serie, empieza muy fuerte. Quizá tenga algún tramo luego a mitad de serie un tanto más aburridillo y tal, pero en general funciona muy bien, acaba de forma magistral, empieza, como os digo, un poco más con el tonito a lo mejor que nos puede dar James Robinson más clásico. Geoff Johns lo va adaptando a esos nuevos tiempos, le va dando un poco esa nueva versión de esa JSA, y este primer tomo acaba con uno de mis arcos favoritos, que es la historia en la que Wildcat se queda fuera. Wildcat es un personaje que no tiene ningún poder, es un poco simplemente un boxeador muy experimentado que enseña al resto de personajes de la JSA a técnicas de combate y demás. Se va a quedar solo y va a sufrir un ataque por parte de un grupo de supervillanos bastante potente. Y bueno, este primer tomo acaba de forma brutal, que el segundo también empieza con esta historia, que es una de mis favoritas de toda la colección. Y sí que deciros que por aquel entonces EGC sí que se molestaba en meterte textos explicativos, porque todos son personajes viejos, pero que claro, para la gente que arranca a lo mejor pues está muy perdida, no sabe de dónde salen, y aquí sí que tenemos unos textos explicativos que nos van a poner bastante bien en contexto con todos los personajes, lo cual es muy de agradecer. Incluso también tendremos un prólogo que nos hace un pequeño resumen de lo que fueron etapas previas de la JSA, un poquito pues para que entendamos cómo hemos llegado a este punto. Quería comentaros un poquito sobre esta serie clásica, esta JSA de Roy Thomas, que la verdad que estaba muy guapa. O sea, aquí lo que vamos a tener va a ser una JSA que se va a enfrentar a... O sea, va a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Van a ser reclutados, vamos a tener un escenario. En ISODC existió la Segunda Guerra Mundial y estos personajes superheroicos se van a unir para ayudar a su país, para ayudar a su patria. Y aquí vamos a tener una historietita que tiene tintes muy clásicos, y que es cierto que aunque esté muy bien escrita, pues a veces se hace un poquito durilla. Yo de hecho la tengo todavía por terminar, llevo como 4 o 5 tomos, son 10 en total, y poco a poco sí que me la quiero acabar, porque aquí vamos a tener un poco todas esas bases que más o menos se han recuperado para construir la etapa de Geoff Johns. Así que a modo de curiosidad, si ya os la habéis leído, queréis haceros con esto, pero veis, aquí tenéis un poco lo que siempre comentamos, ¿no? de estas lecturas clásicas que tienen esa sobreexplotación de textos que se pueden hacer complejas, ¿no? En ocasiones para la gente que empieza, para la narrativa a lo mejor más ágil que tenemos hoy en día. Pero aún así es muy disfrutona. Esto es una etapa que fue pre-crisis, o sea, aquí estamos antes de lo que fueron Crisis en Tierras Infinitas. Luego sí que tiene una parte que continúa un poquito después, o justo acaba durante la crisis. Luego más adelante se fundó el grupo de Infinity Inc., que vinieron a ser como si fueran los jóvenes titanes de esta JSA, donde también veremos que muchos de esos personajes se van a recuperar luego en esa JSA moderna, como puede ser el personaje que ahora se va a hacer un poquito más conocido, Atom Smasher, que aquí vemos que también aparece como discípulo de ese héroe principal. Y como digo, son quizá las dos grandes colecciones que existen a día de hoy. Esta es bastante más complicada de conseguir, la JSA de Robinson Jones y Goyer. Quizá creo que también hay alguna dificultad, creo que hay algún número agotado, pero no sé seguro, ¿vale? No estoy muy al tanto. Y sí que, como curiosidad añadida a esta reseñita que quería hacer, aparte de leerme esta JSA, que si os gusta este vídeo y queréis que siga reseñando más números, quiero llegar a la parte en el cruce con Hawkman de este material que saca ECC y hacer yo mi reseña con el material del que dispongo, para contaros qué tal, sin tener ese contexto previo, se puede entender bien o mal. Y bueno, hablando de Hawkman, aquí lo tenemos, ¿vale? A rebufo un poco de la colección de la JSA, más o menos a mitad de serie,
tanto Robinson como Geoff Johns, veis que son el mismo equipo creativo, y Raj Morales, que me encanta como dibujante, me flipa, es el dibujante de Crisis de Identidad, que muchos de vosotros lo recordaréis por aquella Crisis tan archiconocida y tan querida. Pues decidieron reinventar al personaje de Hawkman, que más adelante aparecerá en la JSA y tendrá bastante importancia, y hacerle su propia serie regular, ¿vale? Que de esto le quiero hacer una reseñita individual aparte, si veo que tenéis interés y demás, donde veremos que pues, van sucediendo acontecimientos paralelos que en muchas ocasiones tienen bastante importancia con la JSA. Por lo tanto, sí que es una colección que quizá no es que sea imprescindible, no es que sea necesaria sí o sí, pero sí que te va a dar un pelín más de trasfondo. ¿Veis? El dibujo de Raj Morales es una puta maravilla, o sea, a mí me encanta. Además, este traje clásico de Hawkman es el que más me ha gustado de todos los tiempos. Y aquí nos muestran un poquito también una de esas mejores etapas, ese Geoff Johns primerizo, para mí el mejor Geoff Johns. Luego sí que llegaron su Greenland, luego empezó a hacer cositas todavía más guapas, pero lo que hizo durante estos primeros trabajitos en la JSA, en Hawkman, la verdad que fue algo glorioso. Y aquí ya nos introdujo, digamos, toda esa organización de esa continuidad del personaje, tanto de Hawkman como de Hawkeye, con esas reencarnaciones, con esa vinculación tanto con el Doctor Destino como con Black Adam, remontándonos un poco, ¿no?, a estas épocas, a este Egipto del siglo, de las dinastías de hace un montón de tiempo. Pues aquí tenemos un poco todo ese lore, todo ese legendarium que hoy en día ya se ha convertido en canon y ojalá la acabamos viendo en la gran pantalla algún día. Así que nada, chicos, en definitiva, lo digo sin tapujos, es una de las mejores lecturas de pijameo que vais a poder leer en vuestra vida. Para mí es una obra maestra del género. Son, si no me equivoco, eran 8 tomos, bastante gorditos. Luego esto continuó en un volumen 2 que no sé si salió en tapa blanda o si se mantiene inédito en España, pero eso sí que va a ser bastante complicado de conseguir, aunque sí que tiene un punto de cierre que se puede entender bien. Así que nada, chicos, me estoy leyendo JSA, Hawkman, si os interesa, dejadmelo en comentarios, ampliaré un poquito más sobre esto, porque la verdad que esta relectura la estoy disfrutando, cosa mala. Bueno, mis cositas, os leo y bueno, si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si os ponéis muy arriba, os hacéis mismo de lado de la pantalla y no me pantalla en cómics con más renta, material, más y más cositas, y larga vida a la JSA. Tú, el que estás mirando ahí, ¿te ha gustado el vídeo? Pues dale a like, suscríbete, compártelo por ahí, le das al redón del S, que ahí te suscribes directamente, si es que más fácil no te lo puedo dejar, muchacho. Y si no, mira a ver las ventanicas esas que van saliendo, vas viendo más vídeos nuestros, y yo qué sé, vamos siendo cada vez más, hombre. Venga, ayuda a las cositas del pantano un poquito, anda, muchacho, ni que te cobraran por ello.